Hace unos años, un alumno en un examen se equivocó y me puso en el examen, en vez de Michael Porter, me puso Harry Potter. Harry Potter, equivocándonos, claro, con Harry Potter, con el mago. Lo cierto es que nuestro amigo Michael Porter bien podría ser un Harry Potter de la dirección de empresas. Es un verdadero mago que ha creado varios modelos que vamos a ver a lo largo de distintos temas, no solo en Dirección Estratégica 1, sino también lo veréis en la 2. Y la verdad, ¿por qué los modelos de Michael Porter funcionan? Pues normalmente porque simplifican la realidad. Todo modelo es una simplificación de la realidad. Por tanto, luego, cada vez que veáis críticas al modelo de Michael Porter de no sé qué, son críticas lógicas y justas, pero se basan en que el modelo simplifica la realidad y puede omitir parte de ella, claro. Lo cierto es que este modelo de diamante va encaminado a analizar una cosa que es la ventaja competitiva de las naciones. En qué medida estar en un determinado país o pertenecer a un determinado país potencia la ventaja competitiva de determinadas industrias. Facilita a esas industrias la obtención de ventaja competitiva. La pregunta del millón sería, ¿tienen ventaja las empresas o industrias de un país o región o ciudad, etcétera, etcétera? Bueno, Michael Porter lo circunscribe a cuatro grandes bloques de factores, que son los que podéis ver en la slide y que vamos ahora mismo a profundizar en ellos. En primer lugar, las condiciones de los factores. Lo que dice Michael Porter es que si un país o una región o zona tal, bien, dispone de factores de producción valiosos que sean relevantes para una actividad o para varias, especializados, que sean escasos, porque si no son escasos, pues difícilmente puedan ser valiosos, y que no sea fácil imitarlos ni comprarlos desde fuera. Bueno, pues si un país tiene este tipo de factores, suele poder apoyar industrias altamente competitivas. O sea, esa nación genera ventaja competitiva en sus industrias. Claro, esto está muy bien y hay algunos factores de este tipo con los que se nace. Por ejemplo, España nace con una cantidad de horas de sol extrema y con una cantidad de kilómetros de costa muy alta, porque es una península. Luego, por propia geografía del país, tiene estos factores. Y estos factores, ojo, porque pueden ser factores de producción valiosos. Si uno piensa, imaginemos, en Austria, Hungría y demás, pues tienen un río, como es el Danubio, que permite el tráfico fluvial importante entre las principales ciudades. Y de hecho, si veis lo de las famosas ciudades imperiales, no es casualidad que las tres estén cruzadas por el Danubio. La cuestión es que a veces no naces con esos factores. Si pensáis en Japón, por ejemplo, Japón es un conjunto de islas, cuatro grandes y n pequeñas, sacudidas a menudo por terremotos, con volcanes, tiene una geografía complicadísima, tiene tal. Lo cierto es que los factores también se pueden crear. Pueden depender de políticas de generación que tardan años en dar fruto. Generamos una infraestructura tecnológica, universidades que provean de mano de obra cualificada, etc. Hay factores valiosos que se pueden generar, aunque tú no hayas sido dotado de entrada con ellos. En segundo lugar, las condiciones de la demanda. Mirad, esto en inglés es un cachondeo, porque dirías, si tienes una demanda demandante, if you have a demanding demand, no deja de ser un poco juego de palabras, pero es así. Si tu demanda, la demanda de tu país, es exigente, las empresas se acostumbran a trabajar para satisfacer a un cliente muy exigente. Y cuando salen fuera, encuentran que los clientes fuera son menos exigentes y por tanto son más fáciles de satisfacer. Por así decirlo, cuando compiten fuera de sus fronteras, competir es fácil para ellas. Esto ocurre en países acostumbrados a determinadas industrias. Por ejemplo, si tú eres capaz de hacer un vino considerado bueno en Francia, eres capaz de hacer un vino que se considere bueno en cualquier lugar del mundo. Si tú eres capaz de fabricar mesas de madera que se consideren sostenibles en Noruega, no te preocupes, tus mesas de madera serán consideradas sostenibles en cualquier país del mundo. Sectores afines y auxiliares. Si en el país hay sectores afines y auxiliares fuertes, altamente competitivos, estos van a reforzar a un determinado sector.
Ojo, porque hay sectores afines y auxiliares que pueden serlo a muchos, pueden ser afines a muchos y auxiliares a muchos. Pues por ejemplo, la energía o por ejemplo, las telecomunicaciones. Estos sectores pueden ser auxiliares a muchísimas industrias, con lo cual se beneficia toda la competitividad del país. Pero si hablamos de un sector concreto y específico, por ejemplo, automoción, en España es potente porque al abrigo de ella se ha desarrollado una industria del componente de automoción que es una de las más sólidas del mundo, si no la más sólida. Si lo analizáis bien, estas dos industrias se retroalimentan y una de las grandes razones por las que, pese a que España ya no sea un país barato para producir, pero las plantas de automoción se mantienen, muchas de ellas en España, es porque tienen al lado a la industria del componente. Finalmente, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Mirad, si una industria tiene una fuerte presión competitiva en un determinado país, cuando salga a competir fuera le va a resultar facilísimo. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, pero es fácil de entender. Cada vez que Martín Berasategui abre la puerta de su restaurante del País Vasco y mira al otro lado de la calle, ve, vamos, es un decir, no es justo en la acera de enfrente, pero ves que tienes algunos de los mejores chefs del mundo, de tus grandes competidores, frente a ti. ¿Esto qué hace? Que te motives, que compitas mucho más fuerte. Y cuando Martín Berasategui salga o sale a competir a cualquier otra parte, le es fácil. Es fácil. ¿Por qué? Porque tiene la competencia dura en casa. Bien, todos estos factores, y por eso se le llama modelo del diamante, están interrelacionados, de manera que queda el esquema anterior que habéis visto que tiene un poquito forma de diamante, ¿vale? Y rara vez se aplica en un solo sector, por eso se habla de la competitividad de las naciones. No es competitivo solo un sector, a veces sí, pero suele ser competitivo el país en su conjunto. Vamos a intentar sacar algunas ideas de esto. En primer lugar, ahí tenéis al ínclito a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La cuestión es que ha desarrollado una política proteccionista, arancelaria, en los últimos años. Y la pregunta del millón es, ¿cuáles son las consecuencias de un modelo proteccionista? Por ejemplo, pongamos que Estados Unidos pone un arancel a la importación de acero, de manera que se venda el acero americano. Bien, se vende el acero americano, pero todas las empresas americanas que utilicen acero americano están utilizando un acero más caro que las empresas competidoras de otras partes del mundo que utilicen acero brasileño o indio, por ejemplo. Moraleja, imaginad que la automoción, por decir, utiliza acero americano, la automoción en Estados Unidos, y la automoción en otros países utiliza acero canadiense, indio, etc. Bueno, pues ya tenemos que los automóviles americanos también son más caros que los automóviles de fuera. Ya no has generado un problema de competitividad en una industria, sino en otra. Pero es que es más, cuando tú subvencionas y generas por sistema un modelo proteccionista para una determinada industria, el verdadero problema es que le acostumbras a no competir. La acostumbras a, bueno, a estar protegida. Y si algún día tiene que competir, va a tener serios problemas. Cuidado, que cuando yo mencione que Donald Trump no es que le tenga manía. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea también somos un poquito cachondos con las políticas agrarias, etcétera, que son en muy buena medida pues también proteccionistas. Bien, protección suele significar no acostumbrarse a la competencia. Si yo a todos mis alumnos les dijera de entrada que como mínimo tienen un 6 en la asignatura, estoy convencido de que hay un porcentaje de alumnos relativamente alto que no estudiaría nada. ¿Y eso es positivo? Pues imaginaos qué ocurriría el día que sí tuvieran que estudiar. Pues tendría un problema muy serio. Por otro lado, crear esta competitividad de las naciones no es una cuestión que ocurra en un año, sino como mínimo se tarda una generación. Por eso, cada vez que oigáis esta historia de hay que cambiar de modelo y tal, que está muy de moda decir esto de hay que cambiar el modelo productivo, no sé qué, esto está muy bien, pero esto es una inversión y es una inversión muy seria y no va a llevar un año ni un mandato político ni dos mandatos políticos. Esto es muy complicado y se empieza de hecho desde la educación. Con lo cual no es tan sencillo como a veces se nos intenta trasladar.
Por otro lado, hay modelos que aprovechan esto de la competitividad de las naciones a una escala mucho más pequeña. Intentan potenciar la competitividad de las regiones. Hablaremos en muy breve tiempo de los distritos industriales, de los clústeres. Y finalmente, si tú eres una empresa, puedes intentar utilizar las ventajas de país, la ventaja competitiva de un país, para favorecer tu competitividad.